Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? Bueno, pues Luca patrocina esta reacción, nos trae a Yorushika con la canción Toumin, que significa hibernación. Así que bueno, es una canción que dentro de un directo, dentro de un concierto completo, dice que es una canción que le gusta mucho y en parte porque dice que, bueno, la tocaron en vivo, tiene una intro mucho más larga que la versión de estudio y incluyen bien sonido de vientos y de violines. Ujú. Y que, bueno, así Yorushika, estamos ante una canción que esto no es una canción para entrar haciendo ruido, es una canción que te va despertando poco a poco, ¿vale? Por lo que estoy entendiendo. Em, Bueno, Yorushika es una banda versátil, así que vamos a ver lo que nos trae. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. Vale, vaya intro, ¿no? Me ha encantado. Sí, sí, sí. Además, se ve que este concierto es como un formato como muy conceptual, ¿no? Me gusta esta versión en directo. Bueno, la letra, que vamos a escuchar dentro de poco cantada, dice que usa la hibernación como metáfora de querer dormir lejos del dolor, del cansancio, de una realidad donde los recuerdos pesan demasiado. Hay una mezcla eh, entre las estaciones, la escuela, el verano que se va, el invierno que llega, ese deseo de irse lejos con alguien, como si el amor fuera el único refugio posible. Em, bueno, y musicalmente hay que conectar todo esto, ¿vale? Para Sí. que vayan saliendo las emociones. Así que ahora sí, empieza a cantar. Un momentito, vamos a ponerlo donde estaba antes. Aproximadamente.
recordemos que aquí los artífices de ese proyecto creo que eran dos, eran Dos, sí. Su y Nabuna, y, y bueno, pues Su canta con una delicadeza tremendamente difícil de sostener, porque esta canción no te puedes esconder detrás de la potencia, de la distorsión, ese tipo de cosas, porque tal y como está la música en este momento, pues no se puede apoyar en eso. Es todo técnica, se basa mucho en el control del aire. Claro, si cantas así de delicado, el mantener estable todo eso es complicado. Ujú. Además, la voz es como muy cercana, Sí, casi te está contando cosas al oído. Y además no pierde la afinación, así que está muy bien. Es está muy bien, muy una bien. interpretación muy, muy chula. Además, bueno, ya sabemos que ella oculta su rostro, no quiere que es de estas cantantes No, que no lo quiere. ocultan todo porque Nabuna tampoco. Bueno, a la batería se le ve. A la batería se le ha enfocado la cara Sí, eh, bueno, pero y a la porque sección no de es viento. Claro, pero claro, porque claro. no es del grupo. Claro, claro. Por eso, por eso. Así que nada, muy bien de momento. En este es al revés. Normalmente cuando son músicos de apoyo les tapan la cara y esas Sí, cosas y sí, aquí es al revés. claro, aquí es Enseñan las caras de los músicos y las de los correcto. del grupo no. Eso es, eso es. 風になって遠くに行こうここじゃ結ばれないよ 花の揺れる声で昨日の夕日を思い出したあの時の透けて凛とした君を頬にまた夏が残っている 春になって夏を待って深い眠りを覚めた頃に水になって花になって空を見ようよ言葉とかいらないよ Em, quería comentar la labor de Nobuna, Con porque ese claro, punteo. sí, porque es un trabajo muy fino de arpegios, de acordes, de tensión armónica. Y claro, lo bonito es que la guitarra aquí aporta luz, pero no una luz feliz, es una luz fría, de final de verano, de nostalgia, y todo eso lo transmite con la guitarra. Bueno, los músicos de apoyo aquí tengo que son Tatsuya Kitani. En el Tatsuya, bajo. sí, eso me aparece. Ahora, Sí, sí, sí. En los otros dos que hicimos también salía como bajista. claro, claro, es decir, sabemos que es un músico de mucho nivel, el bajo es muy importante, porque no solamente acompaña la armonía, sino que da profundidad a esa sensación, ¿no? Al caminar hacia algo inevitable. Em, el bajo funciona como el pulso, ¿no? Escondido, no grita, pero mantiene viva ahí la herida. Ujú, De batería tengo a Masak. em, bueno, aquí entiende que la fuerza no está en golpear más, sino en saber cuándo respirar. Los acentos, el cuándo hacer los crescendos, en cuándo empujar, es la clave, ¿no? De la batería. Em, de piano tengo a Tetsuya Hirahata, que bueno, está bien porque el piano le da como un rollito cinematográfico, aparte de todo como lo han preparado, que está fantástico, le hace más cercano a esa escena de despedida y en general está muy bien.
Me gusta mucho todo. Sí, sí, está muy bien. Venga, vamos a darle un poquito para atrás y seguimos. 止まって深い眠りが覚めた頃に水になって花になって空を見ようよ言葉とかいらないよ神様なんていないから夢ば叶うなんて嘘だから仕事も学校も全部やめにしよう忘れることが自然なら思い出なんて言葉作るのよ忘れないよ口に歌わして君を待って夏が去っていつか終わりが見える頃に雲に乗って風に乗って眠るみたいにただ秋になって冬になって長い眠りについた後に雲になって風に乗って遠くに行こうよここじゃ報われないよ君とだけ生きたいよ君とだけ生きたいよBueno, pues fantástico, Sí. fantástico. Eh, Menudo espectáculo la guitarra, ¿eh? sí, sí, sí. Ah, brutal, brutal. Así que nada, son capaces de convertir una canción aparentemente suave en una experiencia emocional enorme, ¿no? Así Sí. que fantástico. Muchas gracias, Luca, por patrocinar esta reacción. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, click en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel uno, veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2, vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos por aquí. Más reacciones, gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.